Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Vicea Racing, todo sobre el karting. Estamos en Lonato, mirad las carpas, ¿vale? Y nos vamos a meter en la carpa de un compañero del trabajo de la Tony, que tiene un equipillo también donde hace la rock. Así que vamos a bajar las cosas porque volvemos a lo mismo. Luego os haré de cómo subimos el kart mi mujer y yo, así que... Bueno, pues chicos, os preguntaréis, ¿cómo lo bajamos? Pues a base de fuerza, ¿vale? Con cuidado. Ahora con la vaca lo acercamos, cariño, ¿vale? Y con mucho cuidado de no tocarlo, ¿ya? ¿Ves? Lo bajamos. Mi mujer que está muy fuerte, ¿eh? Ya lo tenemos. ¿Qué os parece? Al final pueden más las ganas que otra cosa. ¡Guarda que porto, Rossi! ¡Hombre! Histórico, Bueno, aquí tengo a Nicola Rossi, compañero este año que vuelve después de 10 años a la Tony Kart oficial, que ya trabajó durante 10 años atrás, que nos concede hoy poder estar debajo de su carpa, así que, y de la suya, claro, del padrone. Que así nos deja el cabo, así nos deja un poco de tranquilidad y podemos estar más a gusto a la hora de rodar hoy en Lonato. Antes de nada voy a montar el motor. Aparte, mirad qué modificación le he hecho al Fórmula. Le he puesto una sonda de escape, he cambiado el Micron 5 por un 4, ¿vale? Ahora le vamos, porque el Micron 5 era demasiado moderno para el kart. ¿Por qué le he puesto la sonda de escape? Para poder controlar un poquito de carburación. ¿Para qué? Para evitar una rotura o gripar el motor. Bueno chicos, pues ya tengo el kart montado, como veis, ¿vale? Le hemos puesto la sonda de escape, perfecto, mirad. ¿Veis? Ya le he puesto la sonda de escape y así podremos ver la carburación. Vamos a arrancarlo. Hoy sí que me vais a ver ya arrancarlo directamente. Ya he cebado el carburador, vamos a ver si arranca la primera. Voy a coger la cincha que me la he dejado, vamos a ponernos aquí. Guau, guau, qué nervios. El Lonato, chicos. Arrancará la primera, cambiamos de técnica, cuidado con las cinchas. Oh. Ay, ay, ay. Sordo, ¿eh? Madre mía, chicos, qué nervios. La primera vez que voy a rodar en Lonato y con el 100, qué fuerte. Voy a sacar el pit ticket de pista y ahora os haré un pequeño tutorial de cómo saltar. Hoy, en cambio, ¿vale? Allí en Ala hacía bastante más, hacía unos 6-7 grados, ¿vale? Estábamos con un ambiente muy fresco y os acordáis que hice 0,6, ¿no?
Aparte no estaba rodando casi nadie en pista, pero en cambio hoy estamos en Lonato, madre mía, hay un montón de pilotos, no me esperaba tanto ambiente, pero bueno, aquí es normal, siempre lo hay. Entonces hoy estamos a 12, 14 grados creo, 12 más bien. Entonces hoy en vez de hacer 0,6 voy a hacer 0,56 en la de apoyo, 58, 60 y 62. Y luego veremos, cosa que se me olvidó enseñaros en ala, en cuanto llegan en caliente después de rodar. 56, vamos a 58 aquí. Perfecto, entonces ahí sería 60, 62 aquí. Muy bien, y ahora veremos a cuánto llegan y en cuánto rodamos. Por fin empezamos la primera tanda del día, que entre preparar el car y buscar al chico para sacar el ticket de pista, pues la empezamos ya a casi la mitad de la sesión. Son sesiones de 12 minutos, ¿vale? Y salía con los X30 Senior. Así que entre calentar un poco el motor para poder llegar a la temperatura y empezar a mirar y buscar la carburación correcta e intentar entorpecer a ningún piloto, pues prácticamente cuando se me hizo la vuelta de empezar a tirar y empezar a probar qué tiempos hacíamos, me dieron la bandera de que se había finalizado la sesión. Así que la presión de los neumáticos no llegaron a coger temperatura, llegaron a una presión en caliente de 0,75 de atrás y 72 delante, bajísimas. ¿Has visto? La verdad que no me dejan hoy, que si la gente me para, ve el car, wow, vaya histórico, la gente alucina. La verdad es que vosotros habéis podido seguir la saga y bueno, entre unas cosas y otras no os estoy grabando nada para YouTube, de verdad. Pero bueno, a ver si ahora que es solucionado lo de la GoPro, a ver si ahora sale un mejor tiempo. Los X30 Senior, porque estoy saliendo con los X30 Senior, están rodando en 51, 55, ¿vale? Y yo he rodado en 53, que tampoco está mal, digamos. Pues aquí estamos. Ya hemos hecho la primera sesión. Madre mía, varía la carburación, de allí de ala, aquí debajo, al tener una recta más larga. Es evidente, necesita más gasolina, así que ahora voy a volver a salir. Estoy a 1,5 de bajas, 1,5 de altas, a ver qué pasa. La verdad que, hostia, da respeto, salir en una pista tan importante, pero bien, nada que ver. Mirad que tenemos aquí un Rock Shifter, ¿vale? Que de otro piloto que está rodando para la carrera de Lonato de la Rock. El Micron va perfecto, lo único que tengo que ver, a ver, que las vueltas no me las marca bien, no sé si es por el sensor, ahora miraremos a ver. Muchos decís que es imposible arrancárselo solo, ¿vale? Otros pensáis que no, que es mejor saltar desde el lado izquierdo, pero si saltas desde el lado izquierdo, luego vas a buscar el freno. Por eso siempre se salta del lado derecho, del lado del motor, del acelerador. Pues cuando tú saltas, buscas con el pie derecho el gas, ¿vale? El truco es levantarlo, empezar a saltar. Cuando lo bajas, empieza el arranque, ¿vale? Y cuando notas que está arrancando es cuando tenemos que saltar. Cuanto más carrerilla cojamos empujando, mejor será después a la hora de saltar, ¿vale? Y que coja. Intentar acelerar un poco, no mucho.
Bueno, pues espero que os haya quedado un poquito más claro el cómo arrancar uno mismo un kart directo, ¿vale? Como los 100 o como los OK de hoy en día. En esta tanda ya venía haciendo, bajando ya del 53, ¿vale? Estaba haciendo 52.8 hasta que aquí empecé a notar que tocaban los plásticos, ¿no? Y decía, ostras, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Entonces hice la chicane, noté el volante un poco raro, pero no fue hasta esta curva derechas, no, esta izquierdas, cuando escuchar me tocaba el morro bastante. ¿Y qué pasó? Que tuve que parar a hinchar la rueda. ¿Por qué? Ahora lo sabréis. Y de otra vez volver a salir, hice la presión y pude terminar la sesión. Bueno, pues al final he tenido que parar en la tanda de antes porque esta válvula pierde. Hoy justamente que no me traigo el set de ruedas de recambio, va y pierde la válvula. Madre mía, están rodando los casetas ahora y no me escucharéis nada. Pero bueno, próximo día, hoy sinceramente no he tocado nada de reglaje. ¿Por qué? Porque hasta que no me haga con el car y con las pistas, es tontería tocar nada, lo único que va a hacer es liarme más. Así que es un consejo que os doy: conducir hasta el máximo, y cuando ya no podáis bajar y encontréis vuestros límites, entonces es el momento de tocar. Y suscribíos. Sobre todo darle las gracias a Carlos de Valtex Racing Team, ¿vale? Que se ocupan de hacer el campeonato italianos de la Rock, incluso la Super Final de aquí de Lonato. Ahora mismo porque solo han venido con un piloto y me han ofrecido pues el puesto de la carpa, ¿no? Pero bueno, acompañarme que os quiero enseñar el furgón, que la verdad que es sencillo pero me gusta. Como podéis ver, es un modelo Sprinter donde está preparado para hacer la asistencia de cualquier carrera, ¿no? Por ejemplo, ¿veis? Con compartimentos, un sistema de cajones para el recambio, ¿no? De seguridad para el viaje, una televisión para ver los tiempos, más cajones donde recambios. Mirar qué cosa bonita para hacer los ejes, así están resguardados, no cogen la humedad. Esto es para llevar las ruedas, como podéis ver. Bueno, y la zona de carga, ¿no? La verdad que es un furgón sencillo, pero completo, ¿vale? Después, pues tiene para cargar la carpa, que podéis ver y todo, el banco de trabajo, lubricantes, la toma de corriente. Bueno, ahora porque no está enganchada, ¿vale? Pero la verdad, me gustaría a mí tener un furgón así, ¿eh? Pero bueno, quién sabe si algún día llegará. ¿Eh, cariño? Pero bueno, para cualquier cosa, contactadme si queréis correr la Rock o algo con ellos, ¿vale? Gracias, Poggi, por ese último empujón. Entramos en la última sesión y mirar qué programa tengo para ver la telemetría, ¿vale? Y los vídeos de la GoPro. Podéis ver que claramente rodé en esta última tanda en 52.3, 39 para ser exacto. Podéis ver sobre todo que tengo que mejorar la curva de los mecánicos. Voy demasiado por fuera, debería de cerrar un poquito más, sobre todo en la salida y el final de recta cerrar un poco más, porque estoy haciendo muchos metros ahí, así que me queda todavía mucho que mejorar. Y sobre todo también el que iba demasiado largo de desarrollo, porque no lo había tocado de ala, y la verdad que ya tengo ganas de volver a rodar y subirle al menos 3 o 4 dientes más para poder tener más salida de curva y subir más de revoluciones en car, porque solo estoy haciendo máximo 17.000 vueltas. Por lo menos podemos subirle para ir tranquilos y no forzar el motor, al
menos hasta las 19.500, más no quiero pasar. Como podéis ver aquí os tengo una última sorpresa que me pasó, porque como ya iba tanto al límite y no paraban de pasarme los X30 Seniors, decía yo tengo que seguirlos y mejorar, ¿no? Pero mirar aquí. Sí, chicos, me he salido por ir a saco. Pensaba que podía hacerla un poco más rápido, me acojoné, toqué el freno en mitad de la curva, cosa que no tenía que hacer, y me salí. Mirad la técnica para poder mover el car. Lo levantáis de la posterior izquierda, ¿vale? Lo apoyáis sobre una rueda delantera y lo empujáis, en este caso a una zona segura, para volver a arrancarlo. Última tanda he ido tanto al límite, he mejorado el tiempo, he hecho, me parece, no lo sé, ahora lo tendré que mirar, pues se ha bloqueado de las velocidades y las vibraciones el micro, las gomas están para tirarlas ya, pero he ido tanto al límite que me he salido hasta de la pista en la doble izquierda. Madre mía, digo, esta vez no freno, esta gas a fondo como que me he ido recto, pero bueno, me toca limpiar el car otra vez, ¿vale? Como en este vídeo de aquí, así que gracias por el apoyo que me dais. Espero que os haya gustado este vídeo también de Lonato, que sepáis que me he quitado una gran pullita al poder venir a rodar aquí con el Fórmula, así que, y contento porque había otro 100 a válvula, que el pobrecillo salía a pista y no ha dado ni una vuelta, tú. Todas las tandas ahí tirado, pero bueno, es lo que hay que hacer, ¿ves? Cuando las cosas están bien revisionadas, pues puedes rodar todo lo que tú quieras. Gracias también a Carlos de Valtex, a Nicola Rossi, compañero de Tony Carra GT. Un saludo a todos, nos vemos en el próximo vídeo.